Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas asistentes. Muy bienvenidos a todos y a todas a un nuevo webinar de Cetaima. Esta vez nos acompaña Óscar Rodríguez para hablarnos del cumplimiento normativo en México. Reduce la prima de riesgo ante el IMS. Óscar Rodríguez es director y fundador de Sisma Consultores. Es ingeniero industrial con especialidad en evaluación de proyectos. Tiene una maestría en habilidades directivas con especialidad en recursos humanos y diplomado en protección civil y empresas sustentables. Con más de 30 años de experiencia laboral, también en docencia como director de la Facultad de Ingeniería y docente en diversas universidades. En la actualidad es el director de Sisma Consultores, empresa enfocada a la capacitación y consultoría en temas de calidad, seguridad, medio ambiente y sustentabilidad. Muy buenos días, Óscar, en México, cuando son allí las 9 de la mañana. Un placer tenerte entre nosotros. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Bueno, no sé si nos escuchas, Óscar. Bueno, parece que hay algún problemilla. Sigo con la presentación. Ahora tendremos el contacto. Están ingresando muchas personas en este momento. Personas de diferentes puntos de Latinoamérica, además de México. Y bueno, voy a aprovechar estos momentos, este inicio del webinar, mientras se van ingresando, para recordaros 3 puntos básicos antes de comenzar. ¿De acuerdo? La sesión será grabada y estará disponible al finalizar a través del mismo acceso que habéis recibido en el email. Podéis realizar preguntas en el chat que veis a la derecha de vuestra pantalla. Nosotros iremos tomando nota de todas aquellas cuestiones que queráis plantear a nuestro ponente, a Óscar, y haremos un resumen de aquellas más destacadas para comentarlas al término de su exposición. Tendremos como un tiempo de 5 o 10 minutos de turno de ruegos de preguntas. Igualmente podéis contactar con Cetaima para hablar con uno de nuestros especialistas haciendo clic en este botón verde que veis aquí abajo. ¿Quieres más información? Haz clic aquí. Parece que, bueno, siguen entrando en nuevas personas. Y bueno, os voy a explicar un poquito el orden de los puntos que va a tratar hoy Óscar. El temario será de unos 40 minutos de exposición, con una presentación de las generalidades de qué se compone la prima de riesgo del IMSS, cómo sacar la información de las hojas de registro, aviso de atención médica, identificar la norma que le aplica para solucionar el problema, trabajar en el desarrollo de las barreras protectoras y cuáles son las multas por no hacer nada. Y al final, como os decía anteriormente, un turno de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Una presentación de la compañía de Cetaima para aquellas personas que no nos conocéis. Cetaima somos una empresa tecnológica líder con 20 años al servicio de sus clientes y que aporta soluciones de transformación digital y consultoría en materia de gestión de proveedores,
seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad informática. Nuestros valores son la pasión por el cliente, la excelencia, la integridad y el equipo. Somos un gran equipo con más de 160 colaboradores que trabajamos desde España, Portugal, México, Chile y Colombia para dar servicio a más de 850 clientes de diversos sectores que integran nuestras soluciones de Zetaima para la gestión de proveedores. Nuestras soluciones informáticas gestionan a más de 1 millón de trabajadores de forma anual. 140.000 empresas proveedoras comparten la información con sus clientes a través de nuestras soluciones Zetaima y 5.000 centros de trabajo usan la solución digital para la gestión de proveedores. Algunos de nuestros clientes, como decía, más de 850 clientes en 14 países, líderes en los diversos sectores económicos, en químico, automoción, industria aeroespacial, industria retail, textil, alimentación, etcétera. Todos ellos son nuestra base, nuestra razón de ser, el servicio y la satisfacción de nuestros clientes y que, como digo, pues clientes y empresas muy fidelizadas y que siguen creciendo con nosotros. Todo ello a través de nuestro ecosistema de productos y servicios. Zetaima CAE es la plataforma líder en España que ayuda a optimizar la coordinación de contratistas CAE y su gestión preventiva. Zetaima Legal monitoriza el cumplimiento de los requisitos legales que aplican a la empresa en el ámbito de la sostenibilidad, la seguridad y salud, seguridad informática. Nuestros servicios de consultoría, este equipo de profesionales que acompaña a los servicios de consultoría con nuestros productos y que ayudan a las empresas a implantar y optimizar los sistemas de gestión ISO, asegurando siempre la mejora continua. Tenemos Zetaima Academy, nuestra plataforma formativa online, con cursos propios y temarios adaptados a las necesidades de los clientes, tutorizados por el equipo de expertos de Zetaima. Y Twin, la plataforma internacional de gestión del cumplimiento legal de proveedores y contratistas. Es nuestra solución informática que simplifica la gestión de contratistas y proveedores y con un alcance internacional. Gracias a Twin podéis simplificar el trabajo y por tanto hacer más en menos tiempo. El uso de Twin disminuye un 50% el tiempo dedicado a la gestión documental de contratistas y proveedores. Permite establecer los requisitos de los contratistas de manera personalizada para cada centro de trabajo, facilitando la vida a tus contratistas. Puedes invitar a tus contratistas a subir la documentación y registros de cumplimiento una sola vez para todos los clientes. Chequearás el estado de tus contratistas, el estado de cumplimiento en tiempo real, con un sencillo control en un panel central. Controlas de manera automatizada el acceso de los contratistas a tus instalaciones de solo aquellos que cumplen los requisitos. Puedes acceder, gracias a Twin, al histórico de las evidencias de cumplimiento, cumpliendo así con la custodia, con el guardado de la documentación. Validación manual, pero también, muy importante, esa validación automática de documentos oficiales, como puede ser el caso del REPSE en México. Y todo ello, esta optimización de gestiones va a posibilitar pues que trabajes en aquello donde se aporta más valor, la seguridad y salud, y por tanto reducir accidentes
y posibles sanciones por incumplimientos. Y por supuesto, la digitalización de tu sistema de gestión fortalece aquellos puntos de la norma ISO 45001 en gestión de la seguridad de salud, permitiendo avanzar y mejorar tu sistema. Y todo ello pues desarrollado por Zetaima. Así que bueno, ya después de esta introducción y viendo ya que prácticamente ya tenemos, ¿no?, mucha gente conectada y hemos estado haciendo aquí un seguimiento en el chat. Ahora sí, a Óscar, buenos días. Es tu turno, Óscar, en la presentación, ¿sí? Hola, Óscar, ¿me oyes? Creo que será... Sí. Buenos días, Óscar, ¿nos oyes? Sí. Perfecto, pues a continuación es tu tiempo de exposición. Te escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Pues bienvenidos a esta plática, o buen día, más fácil porque no sabemos en qué horario nos vayan a escuchar. Pero bueno, lo que estaremos platicando hoy es esta parte del cumplimiento normativo que se maneja aquí en México y cómo a través de este cumplimiento normativo nosotros podemos empezar a ir reduciendo la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la entidad que aquí en México va coordinando todos los esfuerzos de la parte de la salud laboral de los trabajadores. Entonces, bueno, pues parte de lo que estaremos viendo es cómo las generalidades, cómo se compone la prima de riesgo, cómo debemos de sacar la información de las hojas de riesgo para empezar a hacer el análisis estadístico y poder trabajar con ello. Y obviamente, pues, identificar las normas y además trabajar en la parte de las barreras de protectoras o en este caso ¿cómo se llaman? El análisis de riesgo que nos va a ayudar a ir mitigando esta información que nos va a causar algún problema, ¿no? Y obviamente, pues, cómo ha cambiado la legislación y parte de las multas que nos están llevando a cabo. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Pues más que nada para manejar esta numeralia que se tiene, pues prácticamente al año en México tenemos alrededor de 1,500 muertes por accidentes laborales. Y entonces tenemos que empezar a identificar o empezar a hacer estos análisis en la parte de las defunciones, por qué fueron. Y obviamente, como lo vemos ahí en la gráfica, pues algunos fueron por accidentes de trabajo, otros fueron por accidentes en trayecto o tránsito, que también se conoce, y las otras que también ha aumentado mucho en estos últimos años, pues en todos los relacionados con las enfermedades de trabajo y lo que viene siendo esta parte del COVID. Algo que también es bien importante que identifiquemos nosotros es que por cada situación que se tenga, por cada incapacidad, ya sea parcial o permanente, nosotros vamos a tener ciertos días que la persona no va a trabajar y estos días son los que se van a ir registrando ante el Seguro Social y que nos va a hacer que aumente la prima de riesgo o que disminuya. Pero esto poco a poco lo vamos a ir viendo y en el transcurso de esta plática. La siguiente, Susana, por favor. Es importante que empecemos a identificar cómo se conforma la ley del Seguro Social y en base al artículo 73 nos va diciendo que existen cinco tipos de primas o de clases, mejor dicho, de prima de riesgo y estas van a estar, cada una de estas clasificaciones o clases va a estar registrado una actividad laboral que se tiene y conforme a esta actividad laboral, pues se va teniendo estas primas. Y estas primas de riesgo que tenemos ahí, estos porcentajes, es lo que van a cobrar el Seguro Social a la empresa de manera bimestral sobre la cantidad de trabajadores que vaya teniendo. Entonces, si ven ahí, también les estoy poniendo lo que es la liga para que ustedes en un momento dado puedan acceder e identificar
toda esta parte de las diferentes clases que se tienen. Entonces, es importante que nosotros empecemos a identificar cómo viene la clasificación y que por ley esté establecido esta parte de la prima de riesgo que tenemos que pagar, ¿no? Para mantener perdón, ¿cómo se llama? El registro de la empresa, y que obviamente pues esto nos puede ayudar a tener mucha información. Y por ejemplo, con el nuevo esquema que se acaba de tener del REPSE, pues obviamente este punto que se tiene que cubrir es bien importante, porque aquí va identificado cuando nosotros nos dedicamos a las actividades específicas, pues la prima de riesgo que tenemos que pagar, y esto las empresas que nos vayan a contratar no lo van a solicitar. Entonces es bien importante que empecemos a identificar esta parte de la norma y estar de la ley, de las normas que se van a llevar a cabo. La siguiente, Susana, por favor. Y como podemos ver aquí, lo que les comentaba de los ejemplos de clasificación de las empresas que van a estar ahí registrándose. Por ejemplo, vemos la primera clase, nos habla de la confección de prendas de vestir. ¿Esto qué quiere decir? Que en una empresa textil o de confección de prendas de vestir mediana, pues el riesgo que se va a tener ahí no es muy alto, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en esta clasificación o estas clases que se tienen, pues va aumentando el grado de riesgo, y por consecuente su prima que se tiene. Pero esto es cuando nosotros nos damos de alta, es el porcentaje que nos van a poner. Aquí la ventaja o lo que se tiene que trabajar es de que año con año nosotros podemos entregar nuestro análisis de accidentabilidad que se tiene que se presentó en la empresa, se presenta en este mes precisamente, y a partir del mes siguiente se va a poder hacer un ajuste en nuestra prima de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros mantuvimos los controles adecuados, no tuvimos ningún incidente dentro de la organización que haya ocasionado que las personas se fueran a una situación de incapacidad, pues obviamente esto nos va a beneficiar para que el próximo año se pueda reducir esta prima de riesgo. Entonces, pues es parte de lo que vayamos viendo, y obviamente cómo nos vamos a dar de alta nosotros como empresa. Pues una vez que nosotros nos registramos ante Hacienda y decimos la actividad que vamos a ejercer en nuestra empresa, automáticamente nos venimos a revisar estas clases y identificamos cuáles, o identifica en este caso el Seguro Social, y es el porcentaje que nos va a aplicar. Entonces, les dejo también ahí la liga para que ustedes puedan ver toda la cantidad de empresas que están por clases, para que ustedes identifiquen o recalibren en algún momento dado esta información en base a lo que ustedes vienen desarrollando, en base a los diferentes primas o clasificaciones que tengan ustedes como su empresa. Entonces, la siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí les estoy dejando el ejemplo de una empresa que estaba dado de alta, que se registró en un año X, donde tenía una prima de riesgo, y en este caso es de construcción. Aquí en México el rubro de construcción es la que tiene la prima más alta, y podemos ver que en esa prima alta, que corresponde al 7.58. Pero obviamente después de haber hecho el pasado un año y nosotros entregar los resultados de la determinación de nuestras actividades, ya sea en nuestra empresa o en un lugar de trabajo o en diferentes lugares de trabajo, porque puede ser que sea una empresa, pero que tenga multisitios. Entonces se hacen los diferentes análisis de cada uno de ellos, y obviamente en base a lo que se presenta se identifica, o el mismo seguro nos da la nueva clasificación
de riesgo que se tiene y de la prima de riesgo, y es parte de lo que vamos a empezar a pagar. Si nosotros identificamos, ahí viene una fórmula que más adelante se las voy a desglosar, pero sí quiero que la vayan identificando, porque es ahí de cómo se componen o los elementos que componen esta prima, para que nosotros podamos llevarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y reducir la prima de riesgo. Obviamente que para nosotros poder reducir la prima de riesgo, pues como les decía, tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo de las barreras que se tienen. Sí, la siguiente, por favor. Y los elementos más importantes, como ya se los había comentado, que tenemos que identificar, que son la parte variable de dicha fórmula, pues son nuestras incapacidades parciales, nuestras incapacidades permanentes, y la suma de la incapacidad total nos va a dar un número que es el que vamos a estar trabajando, y nos va a dar el grado de gravedad de los accidentes que vamos a ir representando. Entonces, en la medida de lo que nosotros tengamos, nosotros poder ir actualizando esta información, y tenemos que darle un seguimiento muy puntual. Obviamente, cómo nosotros y cómo el Seguro Social se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos presentando, pues es cuando nuestro trabajador llega a tener algún accidente y nosotros tenemos que presentar un formato que se le llama el ST7, que se tiene en el Seguro Social. Y le damos a la siguiente, por favor. Miren, aquí está lo que les decía, ¿cómo se llama? La fórmula que venía allí en la hoja del registro social, cómo nos va diciendo cuáles son estos elementos fijos que se tienen, y considera que la vida de promedio de un trabajador es de 28 años, la F, que es un factor de prima, que lo manejan a ellos así, que es del 2.3, pero aquí fíjense que es bien interesante cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de gestión o un sistema de seguridad avalado por la Secretaría del Trabajo, y que más adelante lo vamos a tocar, y obviamente nos va a bajar esa parte de la prima. Entonces, por eso aquí es bien importante nosotros empezar a trabajar en estos controles, en esta información, en este análisis de riesgo, para ir previendo cualquier situación que se nos llegue a presentar. Y otro punto importante, que es, por ejemplo, la letra M, ese es un factor mínimo de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros empezamos con la prima de riesgo del 7.58, y año con año nosotros lo vamos a bajar, y cualquier otra empresa, lo más que van a llegar a reducir va a ser al 0.5% de la prima de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre nos va a cobrar un porcentaje el Seguro Social, pero con esto, pues, es lo menos que vamos a pagar. Entonces, pues, es parte de lo que tenemos que identificar. Obviamente que también la misma el mismo Seguro Social, por el número de trabajadores que están expuestos al riesgo, lo va a considerar. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 100 trabajadores que están directamente trabajando en el área de construcción, pues esos trabajadores son los que van a estar expuestos al riesgo, y los va a considerar en el factor. Y obviamente lo que tenemos después, lo que habíamos visto en la lámina anterior, son la S, que vienen siendo los días totales subsidiados por causa de una incapacidad temporal. También es importante aquí la parte de la defunción, no lo consideran. Aquí sí es bien importante recalcar este punto. Cuando nosotros llegamos a tener alguna defunción en nuestra organización, inmediatamente nuestra prima de riesgo aumenta un punto porcentual. Si nosotros podemos estar trabajando los 364 días sin ningún incidente, incapacidad, pero el último día llegamos a tener una defunción, automáticamente toda la labor que hicimos con anterioridad, obviamente se pierde, y si nosotros estábamos en el 7.58, automáticamente nos va a subir al 8.58. Entonces, aquí déjenme llamarlo de esta forma, la penalización que nos pone el Seguro Social por no llevar los controles, por no dar el cuidado o el seguimiento
al trabajo que vienen desarrollando nuestros trabajadores, inmediatamente nos pone, ¿cómo se llama? Un punto porcentual adicional a lo que ya traíamos. Y obviamente, pues tendremos que empezar a trabajar los años siguientes para seguir reduciendo este punto porcentual. Entonces, sí es bien importante que nosotros identifiquemos estos puntos que nos van a ayudar a llevar esta parte del control. Y por eso les digo que es muy importante tener esos registros del Seguro Social, que son los primeros que nos van a empezar a dar la información del tipo de incidente o accidente que pudiese llegar a tener nuestro trabajador en la organización. La siguiente, por favor. Y como les decía, pues aquí viene esta parte de cómo se identifican o por parte del seguro, cómo identifica las incapacidades. Y como dice, es una pérdida de la facultad en un periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si a lo mejor nosotros nos caímos y por nuestra actividad nos luxamos un pie y entonces no podemos trabajar por la actividad que venimos desarrollando, y el Seguro Social, al momento de que llevamos la hoja, nos da una incapacidad de 7 días o 15 días, pues bueno, esos días se van a ir registrando en el contador tanto del Seguro Social y de nosotros, para que podamos ir cuantificando los días o las incapacidades que se van a tener. La otra, por ejemplo, las incapacidades permanentes, pues es aquella donde a lo mejor tuviste una situación, te caíste y desafortunadamente ya no pudiste caminar, digo, me estoy yendo a un caso extremo. Obviamente, entonces, ahí vamos a tener una pérdida del trabajo de esta persona y tenemos que poner, pues, como estaba trabajando, tenemos que pagar esa incapacidad, o en este caso el seguro le va a pagar su sueldo al trabajador, pero nosotros ya lo vamos a tener registrado, esta incapacidad permanente, dentro de nuestro pago hacia las personas. Entonces es bien importante que nosotros vayamos identificando y vayamos previendo estas cargas que en un momento dado pues podemos tener o podemos asumir en el día a día en el trabajo. Entonces esta parte de lo que nosotros estamos buscando y es la parte de la prevención, la parte de mitigar estos riesgos, donde evitemos en la medida de lo posible pues presentar incapacidades, ya sea parciales, permanentes o totales, que en una persona pues ya se empiece a desarrollar. Y obviamente todos estos elementos, toda esta suma de elementos, pues nos va a dar el indicador de los porcentajes de las capacidades, y obviamente lo vamos a llevar en la fórmula. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor, Susana. Como les decía, este es el formato que maneja el Seguro Social, y hay un rubro muy interesante donde se pide que cuando tienes el accidente, el trabajador vaya narrando qué fue el tipo de situación que se le presentó. La siguiente, por favor. Bueno, esta es, por ejemplo, de lo que les decía, del cómo hicimos la disminución de la prima de riesgo de una empresa constructora en un periodo y en otro, ¿no? Entonces, cómo se llevó al análisis previo, identificar todos los problemas que se presentaron a través del registro al Seguro Social de los incidentes o accidentes que se tuvieron. La siguiente, por favor. Que es, por ejemplo, es este ejemplo que prácticamente se tiene que hacer el llenado a mano o escrito en máquina, pero por ejemplo, esta situación o este recuadro donde se está describiendo lo que le pasó al trabajador, y en comenta el trabajador pues que él iba caminando y de repente sufrió una caída, y al caerse se lastimó el codo, y obviamente le causó el codo y en la cabeza, lo que le ocasionó una pérdida, bueno, no perdió en este caso el sentido de orientación, el sentido de alerta, pero pues nos da alguna indicación de qué fue lo que pasó. Obviamente, como es muy claro en este punto,
es que iba hacia el centro de trabajo. Entonces, aquí, si ustedes se acuerdan, en la primera lámina donde identificamos de incidencias en trayecto, pues también aquí se corrobora, se registra ese dato y se pone. Al final del día, digo, aunque es un elemento que en trayecto nosotros no controlamos, pero sí no lo van a cargar. Y yo creo que aquí es en un momento dado donde también tenemos que hacer campañas de nuestros trabajadores de cómo se tienen que mover y cómo se tienen que desplazar. Es bien claro lo que nos dice el seguro para tipificar este tipo de incidentes de cuando es en trayecto, es de tu centro de trabajo a tu hogar sin desviarte. ¿Esto qué quiere decir? Que el momento que tú sales de tu trabajo tienes hasta 2 horas para poder llegar a tu casa y es la parte que te cubre el seguro. Pero aquí también hay algunas situaciones que algunos trabajadores, y que es la parte que también tenemos que estar alerta, a veces van, que hacen el súper, se regresan y después se van a su casa o se van a divertirse y regresan y tienen alguna situación y obviamente pues les ocasionó alguna situación de que les presentó un riesgo. Recuerdo algún caso que me tocó a mí ver de un trabajador que se había lastimado el pie y decía que pues se tropezó en la empresa, pero pues aquí cuando se empieza a hacer el análisis, pues se identificó que el trabajador se fue bien, nunca reportó alguna situación que se hubiera hecho ahí en la empresa, se le empezó a dar el seguimiento y se identificó que él saliendo de trabajo se fue a jugar fútbol, le pegó al balón mal y después pues le quiere echar la culpa a la empresa para que lo incapacitaron y obviamente este tipo de situaciones no entra dentro de la prima que tendríamos que hacer o del incidente que se ocasionó, porque esto ya fue fuera del ámbito de trabajo o del espacio que te protege al trabajador en lo que se refiere a trayecto de tu empresa a la casa y viceversa. Entonces, aquí es bien importante y a partir de este punto, conforme nosotros vayamos llenando los registros de incidentes y que mandemos al Seguro Social, nosotros podemos empezar a generar una data. Le damos a la siguiente, por favor, Susana. Donde con esta información que nosotros ya tenemos, empezamos a hacer los análisis y entonces ya podemos empezar a trabajar en ir desarrollando estas barreras protectoras que nos vayan permitiendo mitigar los riesgos que se tienen en el trabajo. Como les decía, esta es una de las formas que se tiene para poder empezar a mitigar en base a una situación que ya pasó. Otra de las cosas que también tenemos que empezar a identificar o que vemos es, como lo marca la Secretaría del Trabajo, y que tenemos 5 normas que son obligatorias o que tenemos que revisar dependiendo del tipo de empresa y dependiendo la especificación de cada una de ellas, habrá normas adicionales que se tienen que estar trabajando, pero de entrada las primeras que te pide la Secretaría del Trabajo que revises es la norma 01, que es lo que se refiere a las instalaciones, edificios y locales, la norma 02, que habla sobre las condiciones de seguridad, sobre aquella parte de lo que viene siendo áreas de fuego, rutas de evacuación, que podamos ir viendo, la norma, la NOM 019, que nos habla de la conformación de las comisiones de seguridad y que obviamente estas que se tienen que reunir mes con mes, hacer recorridos dentro de la organización e identificar posibles riesgos y que se tomen las medidas preventivas antes de que ocasione algún problema. La otra, dependiendo del trabajo, pero que también es muy importante, es la norma 025, que nos habla de las condiciones de iluminación que se tiene. Y obviamente la otra de las más importantes que revisa es la NOM 030, que habla sobre los servicios preventivos de seguridad que también tenemos que identificar. Y, por ejemplo, en este punto de lo que viene siendo de la norma, como ejemplo, nos habla que tenemos que nosotros identificar o presentar un programa anual preventivo de los sistemas de ventilación
o aire acondicionado que se tenga, dependiendo del caso. Digo, este es un ejemplo de lo que maneja. Otro de los puntos es pues que llevemos los registros de las verificaciones de bitácora, de alguna situación que se haya presentado, como les decía, que va relacionado con lo que identificó la Comisión de Seguridad. Otra de las situaciones que también se tiene que ver es los bitáqueras, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo están nuestros espacios de salida, nuestras escaleras? A lo mejor si las escaleras tienen los equipos antiderrapante, ya sea tanto para oficinas como para áreas de producción, en fin, todas estas situaciones. Obviamente, la misma norma nos va dando los puntos que se tienen, y la intención es, como lo vemos ahí con el diagrama del queso Gruyère, cómo podemos empezar a poner las barreras para evitar que, ya sea a través de un fallo humano o un sistema, podamos llegar a tener una incapacidad, una situación grave para nuestros trabajadores o para nuestros vecinos o partes interesadas que están a nuestro alrededor de lo que se tiene. Entonces, es importante que lo podamos identificar. Le damos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, hay dentro de la misma Secretaría del Trabajo, están presentando estos formatos de registro para que tú vayas haciendo tu autoevaluación en base a lo que tú tienes. Y este primer ejercicio de autoevaluación, pues tú vas palomeando, vas identificando y ves lo que tienes y lo que no tienes. Prácticamente todas las NOM de la Secretaría del Trabajo y todas las NOM que se tienen aquí en México te van diciendo lo que te puede llegar a revisar la autoridad. Entonces, sí es bien importante poder ir viendo y, como les decía anteriormente, empezar a generar un dato, una data, un análisis, y que esto va a ir relacionado en un momento dado con la parte de pues hacer nuestra matriz de riesgos, ¿no? Que algo muy importante, y yo les recomendaría que vieran la sesión pasada que se habló aquí de la webinar, de lo que es el análisis de riesgos, cómo podemos ir trabajando para ir mitigando los riesgos que se pudiesen llegar a presentar. Obviamente, al momento de que nosotros hacemos este análisis aquí en México, que lo que nos está pidiendo la autoridad, con el análisis o identificación de la problemática que se haya presentado a través de nuestros incidentes registrados al Seguro Social, nosotros vamos a empezar a poder ir reduciendo esta información. Y, por ejemplo, en este punto que les comentaba, en el formato donde vimos que teníamos el factor de 2.3 a 2.1, cuando nosotros presentamos, avalado por la Secretaría del Trabajo, nuestro autodiagnóstico, lo que vendría siendo nuestro PASAT, o que viene siendo, o que también lo conocen como el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, y lo avala la misma Secretaría, automáticamente nosotros vamos a reducir ese factor de 2.3 a 2.1, estamos hablando que es una décima que nos va a ayudar todavía a reducir más la prima de riesgo. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a ver cómo se van entrelazando esta información que nos va a ayudar a ir reduciendo la prima de riesgo y la importancia que conlleva el manejar un sistema de gestión, y que además también aquellos que manejan o trabajan con las normas ISO, pues nos lo pide que lo vayamos trabajando, y es un complemento. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo esta información, pues nos va a ayudar. Le damos a la siguiente, por favor. A la siguiente es sobre el mismo formato. Lo que les decía, por ejemplo, que este es de la norma 2 de la parte de prevención y protección contra incendios, la misma información que nos va dando. Oye, pues bueno, hay que clasificar el nivel de riesgo que tiene nuestra empresa, dónde se concentran ciertos químicos, solventes, cómo está nuestro sistema
de hidrantes o nuestros extintores, cómo los tenemos registrados, salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues tenemos que estar viendo, por ejemplo, aquí es bien importante trabajar en esta parte de la capacitación de nuestros trabajadores en lo que se refiere a las brigadas contra incendio, cómo tenemos que actuar ante un incendio. Hay veces, y me ha tocado cuando he dado estos cursos, pues que de repente la gente se queda pasmada o no sabe qué hacer cuando agarra el extintor o no sabe el golpe que le va a dar en el momento que presionamos la manija para que empiece a salir, en este caso, el polvo químico o el CO2, dependiendo del caso, el impacto y a veces hasta el ruido los espanta. Entonces, o cómo debemos empezar a trabajar para mitigar ese fuego y en la medida de lo posible apagarlo o esperar a que lleguen los bomberos, las áreas de emergencia para que lo pueda ir desarrollando. Entonces es bien importante de aquí llevar toda esta parte de los controles y como les decía, cada una de las normas tiene esta tabla de autogestión o lo que te va pidiendo para irlo desarrollando. La siguiente, por favor, Susana. Y obviamente, como les decía, pues empezar a trabajar dependiendo de nuestra empresa en esta jerarquía de controles, en esta clasificación de los riesgos, en esta matriz de riesgos que se puede ir llevando y que obviamente, pues la misma CETAIMA tiene una serie de programas y proyectos que nos pueden permitir a ir llevando esos controles, a ir identificándolos para poderlos hacer. Y obviamente en la medida que nosotros podamos poner mayor cantidad de barreras, pues vamos a garantizar que no se tengan estos riesgos y lo más importante, no poder llegar a ¿cómo se llama? A tener estos tipos de accidentes. La siguiente, por favor. Obviamente lo que les decía, a partir del año 2015, la misma Secretaría del Trabajo cambió un reglamento, ¿cómo se llama? Para incrementar las multas o sanciones que se tienen. Entonces, esta parte que hizo estos cambios, estos aumentos de las sanciones administrativas, pues empiezan a causar una mella importante en lo que se tiene. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, aquí nada más para tocar un punto en lo que se refiere al seguimiento a la salud, que fue de las que más aumentó, que de 50 a 3,000 unidades monetarias, estamos hablando que aumentó un 6,000%, y obviamente, pues prácticamente nos habla de cómo poder llevar esta parte de los registros o los expedientes de los trabajadores dentro de la organización. Aunado a esto, por ejemplo, también va muy relacionado cuando nosotros llegamos a tener algún incidente en la organización y manejamos la prima de riesgo, el accidente, tenemos que llevarlo al expediente del trabajador y se vaya registrando. Entonces, y que esto lo quiero ligar más adelante, porque también la misma ley del Seguro Social te pide que lleves ese registro, ese expediente de los trabajadores, y si tú no lo tienes, pues obviamente también puedes tener una sanción. Acaba de salir y de hecho el artículo 102 de la misma Ley Federal del Trabajo y del Reglamento Federal de Seguridad nos habla de que ya las autoridades pueden firmar convenios de asociación o de colaboración para hacer la revisión o la auditoría y obviamente pues en este punto que quiero tocar, pues nos puede salir que tengamos que pagar doble sanción, una tanto a la Secretaría del Trabajo como a lo que puede ser el mismo Instituto del Seguro Social. Entonces, como ven, traté de ir viendo los aumentos de las sanciones que se tuvieron en ciertos puntos. Por ejemplo, el hecho de que no lleven equipo de protección personal nuestros trabajadores, pues también nos considera un aumento importante en lo que pudiera ser una sanción. La siguiente, por favor. Y lo mismo, ¿no? ¿Cómo fueron aumentando todas estas sanciones y obviamente lo que representa? Entonces, se han hecho una serie de cambios importantes dentro del reglamento que nos ha ocasionado
esta situación. La siguiente, por favor. Y como les decía, aquí en la parte de la ley del Seguro Social habla de estos pagos complementarios o de las infracciones que se tienen y cómo se va a ir entrelazando este tipo de situación. La siguiente, porque creo que ya estamos un poquito en el tiempo. Y por ejemplo, aquí en lo que les comentaba del punto de la comunicación del IMSS con los riesgos sufridos por el trabajador, cómo podemos llevar ese registro y del expediente, cómo se tiene que mandar, porque hay una sanción si no lo mandas en las 72 horas de que sufrió algún incidente tu trabajador, y el registro de cómo vas llevando toda esa información. Entonces, se llega a incrementar los montos y obviamente, pues cuando se juntan estos dos sanciones, pues se va incrementando. Entonces, por eso aquí la importancia que recobra el hecho de que nosotros podamos ir haciendo identificar la norma que nos está pidiendo la misma Secretaría del Trabajo, darle el seguimiento por parte del Seguro Social y ir llevando todos estos valores para que nosotros podamos ir cumpliendo y en la medida de lo posible ir bajando año con año ¿cómo se llama? Nuestra prima de riesgos para que cada vez paguemos menos al Seguro Social, pero obviamente esto nos va a garantizar que nuestros trabajadores cubran adecuadamente todo el trabajo con todas las protecciones que se tienen, como les decía, con todas las barreras y con toda la información. Y como les decía, revisen ustedes la sesión anterior que se habló de la matriz de riesgos, cómo nos puede ayudar a beneficiar, cómo llevar este sistema de gestión que nos hace robustecer nuestra organización y seguir avanzando de la mejor manera y buscar siempre proteger al trabajador, pero lo más importante, identificar a veces hasta estos trabajadores que le quieren ocasionar algún daño a la organización porque a veces mienten para algún tipo de incapacidad que ellos llegasen a requerir. La siguiente, por favor, y creo que prácticamente ya es la última. Entonces, pues bueno, por estar trabajando, y esa es la recomendación que les hago. Trabajemos en identificar las preguntas y demás. Pues muchísimas gracias, Adelante, Óscar. Susana. Gracias, Óscar. Muchas gracias por esta exposición. La verdad es que, bueno, a mí me han llamado la atención varias cosas. Primero, bueno, has puesto en valor la importancia de, ¿no?, un punto que comentábamos cuando estábamos trabajando estas posiciones, la prima de riesgo, ¿no? Algo que igual pasa desapercibido para las empresas, el impacto que puede tener en este monto, esta cantidad económica, ya que son varios factores, varias variables de esta importante fórmula matemática, varias variables, este sector, ¿no?, este grado de peligrosidad, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, por una parte, tener conciencia, ¿no?, dónde estamos, en qué sector, cuál es ya la prima de riesgo. Otro punto, cuál es el riesgo de nuestros proveedores de servicios. Y como muy bien has detallado al final, ¿no?, esta parte final, ¿no?, que con esta ley publicada en el 2015 y posteriores no reformas, este importante incremento porcentual de las sanciones, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros trabajadores, y todo ello lleva implícito, primero, las empresas deben de cumplir con el marco legal y, ante todo y sobre todo, debes de saber y poder demostrarlo, ¿no? Estos registros que nos explicabas y que además pues hay que guardar una serie de años, puesto que pueden ser requeridos y solicitados por las autoridades, ¿no? Y ahí la importancia, ¿no?, de estar acompañados por una solución informática que nos ayude a solicitar estos registros, a tenerlos bien custodiados, guardados, controlados
y que nos permite, por tanto, también que estas operaciones que ya de por sí son complejas, la gestión documental, administrativa, pues que sea al final un proceso ágil, ¿no? Y que no nos quite este tiempo en nuestro día a día. Nos han ido comentando, haciendo una serie de preguntas. Antes de hacerte una o dos preguntas, voy a recordar, porque también se está preguntando en el chat, bueno, aparte de felicitarte por la exposición, que es, tienes felicitaciones de nuestros asistentes, recordar que todas las personas que os habéis inscrito en este webinar, al término recibiréis un correo en la dirección que hicisteis llegar en el registro a Zetaima, en un correo donde vais a poder recibir la emisión íntegra, que algunas personas han tenido algunos problemas con el audio y, por supuesto, muy importante, también recordar, pues como veis aquí en pantalla, este webinar que ha sido de una hora de duración y ahora haremos, ¿no?, unas preguntas, pero si tenéis cualquier duda, si queréis más información acerca de Zetaima, nuestros productos y servicios, podéis agendar una llamada con una persona especialista de Zetaima siguiendo este link, zetaima.com, agenda llamada, o aquí lo tenéis aquí mismo en este botón verde. Haz clic aquí para ampliar vuestra información y nosotros os atenderemos muy, muy gustosos. Nos estáis poniendo algunas preguntas acerca de cómo gestionar, ¿no?, esta solución, cómo se gestionan los registros, reportes de prima. Si tenéis interés en preguntas más técnicas, os agendamos esta llamada y os atenderemos con más en detalle. Vamos a aprovechar la presencia de Óscar, de nuestro ponente, para hacer algunas preguntas de contenido más técnico y, repito, toda aquella información sobre nuestros productos, sobre cómo gestionamos los registros documentales, cómo lo ligamos al control de accesos, etcétera. Agendar esta llamada para que os podamos tratar vuestra consulta con profundidad y adecuada a vuestras necesidades, a la realidad de vuestra empresa, de vuestro sector o de vuestros proveedores de servicios. Óscar, no sé si me escuchas, te hemos perdido un momentillo. Si no, voy a hacerte llegar estas preguntas. Nos han hecho algunas preguntas relativas a la prima de riesgo y al ese tiempo de trabajo durante el descanso. Bueno. Muy buenas, Óscar. Comentaba que veo que has perdido un momentillo la comunicación audio. Tenemos algunas preguntas que te voy a hacer por teléfono. Bueno, había mucha inquietud o dudas acerca de estas incapacidades en el trayecto, ¿no? Cuando los y las trabajadoras salen a comer en horario ¿no?, en horario laboral. ¿Cómo afecta esta prima de riesgo? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el tiempo de descanso, de comida, es dentro del propio centro de trabajo, que le proporciona un servicio de comida y se lesionan? Querían un poco más de información. Hemos tenido varias preguntas. No sé si me has entendido bien. Disculpa que estamos por el teléfono. Sí. De hecho, nosotros te oímos perfectamente en el... Ok. Me parece que eres tú entonces... que hay un pequeño retardo, que no nos escuchas muy bien. Ok, entonces, en el caso de cuando está en el centro de trabajo, pues si hay un incidente, se tiene que analizar y obviamente se identifica qué fue lo que pasó y ahí lo va a absorber la empresa. Obviamente, cuando salen hacia afuera, pues se tiene que identificar lo mismo, pero obviamente ahí ya es como va dentro de su jornada laboral, de lo que se está manejando. Creo que también la otra que estaban comentando, creo que la del home office, pues prácticamente el home office te establece que pues estás en tu casa trabajando en una jornada laboral, pero estos cambios
tengo entendido que se está trabajando para actualizar la norma para que antes le llamaban el teletrabajo y donde se van a tocar estos puntos, pero yo creo que ya está en análisis y pronto a salir esta parte aquí en México de cómo se van a manejar lo que viene siendo el trabajo de home office. Digo que principalmente pues está hablando de actividades de oficina, las actividades de empresa pues es diferente, entonces es parte de lo que se tiene y obviamente pues se va identificando y lo que yo les decía de identificar mucho en los incidentes de trayecto porque ahí es a donde a veces la gente trata de abusar y obviamente a veces es ahí donde como empresa nosotros cargamos con esa responsabilidad. Por eso es bien importante el revisar la descripción que haga el trabajador y hacer el análisis y hacer la redacción. Porque muchas veces cuando copiamos o escribimos lo que nos está diciendo el trabajador y no lo cuestionamos, a veces asumimos nosotros como empresa el riesgo y entonces a veces entra el accidente que en lugar de ser de trayecto es de traslado. Cuando tú estás mandando a una persona que está trabajando en una instalación A una instalación B, y ahí es a donde a veces lo considera la empresa, el Seguro Social, y te lo implica como un riesgo. Por eso ahí hacía ver que era bien importante identificar o conocer la situación que se presenta y cómo lo protege o cómo nos protege el Seguro Social y a los trabajadores cuando haces una actividad de tu casa al trabajo y de regreso o viceversa. Entonces, esa es la parte que se tiene que identificar y se tiene que ver con lo que está pasando en las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Vamos a tener que ir terminando la sesión. Cuando veía las preguntas, bueno, pues yo soy consultora en seguridad de salud a nivel Pues internacional, mira, pero esto de las cervezas, no me está escuchando, normalmente sí. no es recomendable que lo tomen, salvo si su actividad lo requiriese, que normalmente es los vendedores cuando van a hacer una situación, pero también ahí se tiene que identificar el grado etílico que pudiesen llegar a tener, y obviamente eso es lo que va a terminar, porque tú no puedes decir una o dos cervezas, pero si son más de dos cervezas, y el grado o nivel etílico aumenta, pues bueno, tenemos problemas que se tienen que identificar. Muchas gracias, Óscar. Sí, iba a comentar este punto, que veía que al final tenemos en España también tenemos las mismas problemáticas. Tenemos un alto, bueno, el tema del accidente en itinerario, el accidente en desplazamiento, pues hay muchos procesos jurídicos, ¿no?, que se tratan de demostrar esta causalidad o que el trabajador y trabajadora hacían este trayecto con motivo del trabajo, el desplazamiento al trabajo, cuando salieron de comer, para comer. También tenemos accidentes, por supuesto, accidentes en teletrabajo y ya hay temas, la ley va a un ritmo, ya tenemos en los juzgados algunas sentencias y, bueno, hay que adaptar la normativa a estas nuevas formas de relaciones laborales y, Sí, en lo que se pues, refiere a la parte sí. de las leyes, ahí tienen diferentes, como son diferentes órganos que manejan esa definición, pues habrá que empezar a ayudarles a poder hacer ese glosario de términos lo más adecuado posible. Pero es parte de lo que tenemos que estar trabajando con las autoridades correspondientes para que consideren el mismo significado a un solo punto que quisiéramos revisar y no nos cause duplicidades, porque sí, efectivamente, cuando a lo mejor cumples con una ley, pero descuidas la otra y te llegan las sanciones. Entonces, sí es importante identificar este tipo de situaciones. Bueno, pues muy bien, no sé si veo que no tenemos más preguntas. Seguro que, bueno, hay mucha gente conectada, hay muchas dudas, pero El punto que están poniendo, por ejemplo, sí, si un empleado sufre un accidente, ir caminando en la banqueta, la empresa
anterior, a veces se tiene que hacer el análisis de riesgo para identificarlo. Recuerdo muy claramente cómo en una empresa estuvimos revisando ese caso porque era una asesora de ventas que salió a despedir a la familia y exactamente en la banqueta la señora o la mamá o la cabeza de familia de esta que fue a comprar un inmueble se cayó y empujó a la trabajadora y obviamente se fracturó. Entonces, ahí se consideró como un accidente de trabajo, porque al final del día, pues se identificó y se hizo un análisis y se vio que pues salió a acompañar a las personas y se cayó, pero por eso les digo, aquí es bien importante que identifiquemos, hagamos un adecuado análisis de riesgo o análisis de la situación que pasó para que nosotros lo podamos presentar y se pueda manejar. Pero digo, fue saliendo de la zona de ventas, porque era una oficina y obviamente pues se cayó y se lastimó y obviamente tuvo fractura de brazo y estuvo incapacidad alrededor de 2 meses en esa parte de lo que se tiene. Entonces, sí tenemos que analizar esta situación. Digo, es bien importante verlo, pero bueno, son situaciones que se presentan. Siempre salen casos especiales, pero les digo, con un buen análisis del riesgo de lo que se vivió o hacer una simulación de lo que fue el accidente, nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar y presentar esa información. Digo, obviamente, pues hay, ¿qué le puede decir a una vendedora que salió a despedir a la familia? Pues que él tenía que tener cuidado, pero pues iba todo bien. La que se resbaló fue la señora y empujó en este caso a la vendedora y ella fue la que se lastimó. Digamos que protegió a la persona, pero pues no le podías presentar que tuviera, no sé, guantes, cascos, porque era una vendedora. Digo, a lo mejor zapatos de seguridad, sí, cuando va a enseñar las casas, digo, y eso las casas muestra, que fue una de las cosas que se determinó que utilizaran zapatos de seguridad para hacer los recorridos dentro de las casas muestras, ya ni siquiera en la hora, digo, aparte en la hora, pues tienen que hacerlo, pero era parte de eso. Pero bueno, esto nos da para platicar muchas cosas más. Y pues gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Tenemos que poner fin a, hemos tenido pues bastantes personas inscritas, 400 personas inscritas. Tenemos preguntas en el chat, preguntas en nuestro apartado de preguntas, pero lo tenemos que dejar aquí. Ha sido nuestro primer webinar del año, dedicado al apartado cumplimiento normativo en México, que nos ha acompañado Óscar Porfirio con una gran exposición. Manteneros a la espera. Nosotros seguimos realizando webinars de alcance internacional, también para Latinoamérica y México, con temas muy interesantes. Seguro que pronto volveremos a ampliar este tema que ha suscitado tantas preguntas, ¿no? Como la prima de riesgo, todo y unido al cumplimiento normativo, ¿no? Que al final vemos que pues, la importancia de mantenerse al día, actualizado, de conocer este cumplimiento legal, saber cuáles son nuestras responsabilidades con nuestros proveedores y mantener estos registros, ¿no? De todas las actividades que tenemos que controlar y de todo lo que hemos hecho, ¿no? Pues nos ha lanzado Óscar algunos ejemplos. Los accidentes ocurren, tenemos que estar preparados para ellos. De todas las medidas preventivas que hemos impuesto, pero es importante que ¿no? tengamos todos estos registros y acciones a seguir. Como os decía Óscar, la semana pasada hicimos el jueves pasado un interesante webinar sobre las matrices de riesgos que vamos a seguir profundizando en este tema. También tuvimos muchas personas inscritas y ya estamos trabajando en su continuidad. Esta semana, el jueves,
El jueves día 2 tenemos otro importante webinar sobre la norma ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Nos acompaña una auditora referente en España con gran experiencia internacional en la norma ISO 45001. Nos va a hablar del apartado de la participación, capacitación de trabajadores y en general trataremos algunos aspectos en esta hora de proyección. Como personas inscritas recibiréis en el correo un link con la grabación íntegra al mismo y por último recordaros este mensaje en pantalla. Estamos recibiendo consultas también, ¿no?, acerca de nuestros productos, de cómo están dando cumplimiento, ¿no?, a esta parte de los registros y al control. Si tenéis dudas, no dudéis en contactarnos en el apartado zetaima.com/agenda llamada, haciendo clic directamente en este botón verde. Muchísimas gracias. Un saludo a todas estas personas que nos estáis siguiendo, especialmente a México. Feliz jornada y muy buena semana y nos encontramos pronto en otro webinar de Zetaima. Hasta pronto, gracias.